Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Estamos hoy en la lección número 9, Apologética, Defensa de la Fe, en nuestro camino de preparación para la consagración total a Jesús por María. Comencemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ha tocado vivir en una época donde las personas ya no creen por la simple autoridad de la Iglesia, es decir, ya no dicen amén a todas sus enseñanzas. Cada vez más las personas exigen razones para creer, piden explicaciones y se atreven a poner en duda las enseñanzas que por siglos han hecho parte del depósito de nuestra fe, provenientes de la divina revelación. Es por eso que los cristianos tenemos el deber de formarnos y conocer a fondo nuestra fe, pues como nos lo dijo nuestro primer Papa, el apóstol San Pedro, estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Cada vez es más común ver a los hermanos separados tocando de puerta en puerta, con la Biblia en sus manos y dispuestos a evangelizar a quienes le abran. Seguramente que muchos de nosotros ya hemos tenido la experiencia de escucharlos y tal vez nos han dicho unas cuantas citas bíblicas de memoria y hasta nos han cuestionado acerca de las enseñanzas de nuestra fe y lamentablemente hemos tenido que callarnos pues no sabemos cómo responder. Y seguramente hemos conocido muchos casos en los que las personas que se llamaban católicas han afirmado encontrar la verdad en una secta y se han ido de la iglesia. Y ese, como lo resume muy bien la frase, católico ignorante, futuro protestante. Un consagrado a la Santísima Virgen María es un católico firme, convencido, amante de su fe, que se preocupa por conocerla y ahondar cada día más en ella, y que está siempre dispuesto a dar razón de su fe cuando le es necesario. Por ello, en esta lección tocaremos algunos de los principales temas en los que somos más cuestionados por nuestros hermanos separados, pues para cada una de sus preguntas la Iglesia tiene una respuesta. La Iglesia Católica, única Iglesia de Cristo. Las obras de Dios siguen el mismo camino de la encarnación. Cristo se encarna para hacerse cercano, para hablarnos, tocarnos y alimentarnos. Nuestro Dios no es un Dios cósmico, no es una energía, es un Dios persona que se adecúa al lenguaje y los medios humanos para comunicársenos, para entablar una relación con nosotros, y esto se realiza en la persona de Cristo. Él se hace visible, palpable, tangible. De lo contrario, nosotros no lo captaríamos. Nos sería muy difícil entablar una relación con Él. Cristo, al partir al cielo, quiso dejarnos un signo sensible y visible de su presencia y cercanía que fuese una continuación del misterio de su encarnación, y por ello instituyó la Iglesia. En adelante será la Iglesia la encargada de perpetuar la presencia y misión de Cristo en el mundo. Pues si Cristo no hubiese instituido una iglesia desde el principio, el Evangelio no habría llegado hasta nuestro tiempo. El mensaje de Cristo se hubiera diluido con el pasar de los años. Para evitar que esto sucediese, Él dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es decir, una sola iglesia. Mateo 16, 18. El primero en usar la palabra católica para designar a la iglesia de Cristo fue San Ignacio de Antioquía en el año 107, en una carta dirigida a la comunidad de Esmirna. Cuando el arzobispo aparece, deja ser a la gente como es. Donde está Jesucristo, allí está la Iglesia Católica. Las iglesias protestantes surgen apenas en el siglo XVI a partir del cisma propiciado por Martín Lutero. Pero ¿cómo llegaron al conocimiento de Cristo? ¿Quién custodió y proclamó el Evangelio hasta ese tiempo? Solo hay una respuesta, la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo para ser fiel custodia y propagadora de sus enseñanzas. La permanencia de la Iglesia Católica en el tiempo nos habla de su origen divino, es decir, de que ella es humana y divina a la vez, humana porque está conformada por hombres y divina porque Cristo es su cabeza. Si fuese una simple institución humana, hace rato que hubiese pasado la historia, como lo han hecho los grandes imperios, pero si después de 20 siglos sigue en pie, a pesar de sus tantos enemigos y de las miserias de quienes la conformamos, es porque la gracia de Cristo la sostiene y porque verdaderamente se ha cumplido su promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Su permanencia en el tiempo es ya un milagro de la gracia. Solo hay una iglesia fundada por Cristo, la católica, con una sucesión ininterrumpida de 266 papas desde Pedro hasta el Papa Francisco, con historia, con tradición, con santos y mártires. Cristo quiso formar un solo rebaño con un solo pastor, un solo bautismo y una sola fe. El papado de Pedro. Para fundar su iglesia, Cristo escoge una cabeza visible, el apóstol San Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Mateo 16, 18. Cuando Jesús conoce a Pedro, le cambia inmediatamente el nombre. Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Juan 1:42. Esto no lo hace con ningún otro apóstol. ¿Por qué hizo esto con Pedro? En el Antiguo Testamento tenemos dos casos en que Yahvé hace esto mismo con dos importantes personajes con quienes pacta una alianza. Génesis 17, 4, 5. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Génesis 32, 29. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y has vencido. Es decir, no es casualidad que Jesús cambie el nombre a Pedro. Lo hace con una intención que más tarde dejará ver al constituirlo en la piedra sobre la que edificará su iglesia. Jesús constantemente encomienda a Pedro la tarea de pastorear a sus hermanos en la fe, cosa que no hace con ningún otro apóstol. Juan 21:15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. El Señor encomienda a Pedro la misión de ser pastor de su rebaño, la iglesia. Lucas 22, del 31 al 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro toma liderazgo ante el grupo de los apóstoles en asuntos decisivos de la iglesia, en ejercicio de la autoridad que le confirió el Señor Jesús. Hechos 1, del 15 al 22. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas y dijo: Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Como estos aparecen a lo largo de la Sagrada Escritura, muchos más textos bíblicos que confirman la institución de Pedro como el primer papa de la Iglesia, como aquel que se encargaría de custodiar la unidad de la fe, tan querida por el Señor Jesús. Además, a partir de Pedro, la Iglesia Católica presenta una sucesión ininterrumpida de 266 papas. Es decir, desde Pedro siempre ha habido un heredero de la alianza hecha entre Cristo y el vicario de su Iglesia. Estar con el Papa es garantía de estar en la Iglesia de Cristo. La unidad herida. Cristo quería una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo habla de edificar una sola iglesia, no varias. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Juan 17:21. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Los cismas, el no a la unidad. En 1517, Martín Lutero se separa de la Iglesia fraccionando el cuerpo místico de Cristo y dando origen así al protestantismo. A partir de allí se da el surgimiento de multitud de denominaciones protestantes, y es así como hoy existen más de 40.000 sectas. Sin embargo, hay que aclarar que existe un protestantismo histórico, con el cual la Iglesia sostiene un diálogo ecuménico: luteranos, calvinistas, presbiterianos, anglicanos, anabatistas. Los tres presupuestos del protestantismo son solo la Biblia, libre interpretación y solo la fe. Solo la Biblia. Desde el cisma luterano, uno de los principales temas que causa división es la de la tradición. Mientras que la Iglesia Católica insiste en proclamar la palabra escrita, Biblia, y la palabra transmitida oralmente, tradición, las iglesias protestantes proclaman la sola escritura, es decir, que solo la Biblia es palabra de Dios. Niegan así la autoridad de la sagrada tradición y por tanto niegan aquellas verdades fundamentales de la fe que no están contenidas de manera explícita en la Biblia. Mutilan la verdad. Tradición versus tradición. Acá está escrito tradición, una con mayúscula y otra con minúscula. Entendemos pues por tradición, en mayúscula, la palabra revelada por Dios que se transmite de manera oral en la iglesia, que no está contenida en las Sagradas Escrituras, pero que con estas contiene el depósito de la fe.
Es diferente al término tradición con T minúscula, que son costumbres eclesiales que pueden ser cambiadas o abrogadas por la Iglesia. Encontramos un ejemplo de tradición con T mayúscula en 1 Corintios 11, versículo 2, en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 15, en 2 de Timoteo 2, versículo 2 y en 1 Corintios 11, versículo 23. Muchas veces esta palabra es modificada en traducciones como la Reina Valera por palabras como instrucciones o doctrina. No todo está en la Biblia. Juan 20:30. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Juan 21:25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. 1 Corintios 11:2. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. 2 Tesalonicenses 2:15. Por lo tanto, hermanos, manténgase firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, no a escribir. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron escritos 7, 10, 20 y 60 años después, respectivamente. Es decir, antes de ser palabra de Dios escrita, fueron palabra de Dios oral. La libre interpretación. La Sagrada Escritura no puede ser interpretada libremente, pues ésta ha sido confiada a la Iglesia por quien fue definida. A continuación, unas palabras de la Constitución dogmática Dei Verbum en el numeral 9 y 10. La tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición, con T mayúscula, recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a sus sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo no puede revelar a una secta una verdad y a otra decirle algo diferente. No puede decir a unos que María fue siempre virgen y a otros que no lo fue. No puede decir a unos que se deben bautizar de pequeños y a otros que el bautismo es solo para los adultos, y etc. El Espíritu Santo no se puede contradecir. Él enseña la verdad, que es una sola. Por ello, no puede existir diversas interpretaciones y enseñanzas sobre la palabra de Dios. Existe una sola y esta es custodiada por la única iglesia que Cristo fundó. La iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Por tanto, es a ella a quien le corresponde interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Además, Jesús pide unidad en Juan 17:21. Con la libre interpretación no se cumple con la voluntad divina, pues cada interpretación da pie a una nueva doctrina y ésta a una nueva iglesia. La razón humana individual, al ser limitada, variable y contradictoria, tomando carácter de juez, termina por despojar la palabra de Dios de su carácter sobrenatural. Por estas razones, la Sagrada Escritura no puede ser interpretada por cuenta propia, y esto ya nos lo advertía el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:20. Pero tengan presente ante todo que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura. Segunda de Pedro 3:16. En ellas hay pasajes difíciles de entender, que algunas personas ignorantes e inestables interpretan torcidamente, como por otra parte lo hacen con el resto de la Escritura, para su propia perdición. Fue la Iglesia quien, bajo la luz del Espíritu Santo, definió el canon bíblico en el Concilio de Cartago en el año 397. Por tanto, con la autoridad con la que definió los libros sagrados, con esa misma autoridad los interpreta. ¿Cómo pueden los hermanos separados creer firmemente en la Sagrada Escritura y dudar de la autoridad que la definió? Absurdo. Dudar de la autoridad de la Iglesia es dudar de la Sagrada Escritura. Aquí un paréntesis. A mí me parece, digamos que como una, herramienta adicional, si cabe la palabra, para hacer justamente una lectura adecuada de la Biblia, es, por ejemplo, tomar escritos de los santos. Hay un libro de San Agustín de Hipona, que es el de Doctrina Cristiana, que es todo un compendio, prácticamente cómo se hace la predicación, y él inclusive habla de cómo interpretar la Biblia, pero por supuesto todo bajo el
manto, bajo la directriz que la iglesia ha dado. Y él hace, digamos que unas comparaciones, mucho bailando de una manera impresionante, que solamente, es decir, solamente el Espíritu Santo pudo darle esa gracia y esa luz, pues, de dar como esa guía de la manera correcta de leer la palabra del Señor. Entonces, otro libro que creo que se suma a la lista de los que les he recomendado en estos días, San Agustín de Hipona, de Doctrina Cristiana, que acogiéndose a lo que acabamos de leer de la iglesia, el magisterio, la tradición, todo esto también explica como una metodología, por decirlo así, de cómo puedes hilar también esa lectura de la Biblia bajo la luz de lo que la iglesia ha comunicado por todos los siglos y que pues claramente nos ayuda también a interiorizarla muchísimo mejor y a comprenderla, porque hay textos que son difíciles, eso no podemos negarlos, hay unos que son muy difíciles y que vale la pena releer, y aunque la palabra del Señor nunca se agota, yo no sé si les ha pasado, pero uno lee un versículo y lo lee en 8 días y vuelve y extrae algo muy valioso y vuelve en un mes y saca más jugo. La palabra del Señor es inagotable, la palabra de Dios es inagotable. Entonces creo que vale la pena también que lo tengas ahí en tu lista de libros por leer. Bueno, continuemos. Solo la fe. Los hermanos protestantes afirman que Pablo en muchas ocasiones dice que la salvación viene por la fe y no por las obras. En esto la iglesia ha sido clara. La salvación viene de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz y es dada al hombre por fe, aún sin merecerlo. Pero esta fe, si es sincera, se transforma en obras hacia los demás, es decir, se convierte en caridad sin la cual nada es perfecto. Por estas obras nos va a juzgar el Señor cuando venga en su gloria. Los protestantes proclaman la doctrina de la sola fe apoyándose en la cita de Romanos 3:28, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Con base en este texto, los protestantes interpretaron que las obras buenas carecen de sentido. Hay que aclarar que San Pablo se refiere a las obras de la ley, es decir, a la circuncisión, la observancia del sábado, los ritos de purificación, etc. Por el contrario, la Iglesia Católica, apoyada en la Escritura, ha enseñado siempre que las obras buenas son necesarias para la salvación del hombre. Santiago 2:17. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Romanos 2:6. Que retribuirá a cada uno según sus obras. Apocalipsis 20:13. El mar devolvió los muertos que guardaba. La muerte y el abismo hicieron lo mismo y cada uno fue juzgado según sus obras. Mateo 25:31-46. Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Las imágenes. El protestantismo se apoya en Éxodo 24 para afirmar que Dios prohibió la elaboración de imágenes. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Si interpretamos de manera literal este texto bíblico, nos daríamos cuenta que nadie lo ha cumplido jamás, pues siendo así, no podríamos tener ni billetes, ni fotos, ni esculturas de nadie, ni de nada, cosa que ni los mismos protestantes han cumplido. Ni siquiera el mismo Dios hubiese cumplido con lo mandado, pues unos pasajes más adelante manda a Moisés a elaborar imágenes. Éxodo 25:18. Harás además 2 querubines de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Éxodo 26:31. Harás un velo de púrpura, violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, bordarás en él unos querubines. Dios no se puede contradecir, no puede prohibir las imágenes y luego mandar a Moisés que haga imágenes para su morada. Entonces, si se lee el texto en su verdadero contexto, nos daremos cuenta que el texto prohíbe la idolatría, no las imágenes como tal. También a Salomón, cuando estaba construyendo el templo, el que será su morada entre los hombres, le manda a hacer imágenes. Primera de Reyes 6:23. En el lugar santísimo hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno medía 5 metros de altura. Primera de Reyes 7:29. Sobre esos paneles había figuras de leones, de toros y de querubines, y lo mismo sobre el armazón. Tanto arriba como abajo de los leones y toros había unos adornos en bajo relieve.
Hoy en día es difícil encontrar a alguien que adore una imagen y sin embargo nos encontramos en el siglo de mayor idolatría que ha existido en la historia de la humanidad. Hoy se adora al dinero, al sexo, al placer, al cuerpo, etc. Recordemos además que el mismo Dios hace imágenes. ¿Acaso el género humano no fue creado a su imagen y semejanza? ¿No es el mismo Jesús imagen visible de Dios invisible? Los católicos tenemos imágenes porque nuestro Dios es persona y no un ser cósmico o una energía como lo profesa la nueva era. Así pues, las imágenes nos dan una idea de un ser concreto y no de un ente energético. Lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para el que no sabe. Lo que se enseña con palabras al oído lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no saben leer. San Juan Damasceno. Bueno, hasta aquí la lectura del día. La práctica es repasar esta lección sobre apologética y haré un resumen en una ficha con las citas bíblicas para formarme y aprender a defender mi fe. Este tema de la apologética es impresionante. Yo creo que podríamos dedicar semanas enteras a todo el estudio de lo que es la apologética. Hay un libro que yo me estoy leyendo también, uno pequeñito, que se llama Iglesia Católica Dulce Hogar. Y lo que encuentras allí también es impresionante. Lo que pasa es que desafortunadamente y con mucha tristeza debemos reconocer que somos muy ignorantes. Nosotros no estudiamos nuestra fe. Muchos nos quedamos con lo que aprendimos en la catequesis de primera comunión. Eso no es ni el 0,001% de lo que deberíamos conocer nuestra fe. Porque cuando uno se aproxima con el corazón abierto y también desde la racionalidad, porque es que mira, acá no estamos hablando de fantasías, acá estamos hablando de una estructura que tiene la iglesia, de una, digamos, un ordenamiento que hay en la fe a partir del magisterio, la tradición, todo esto que acabamos de ver. Y es impresionante. Yo cada vez que me aproximo más y leo, es inagotable y por eso siempre tenemos que estar como sedientos de conocer más. El libro que les digo se llama Iglesia Católica Dulce Hogar. Empieza con una narración hermosa de un sacerdote que se ve, digamos, expuesto a un pastor protestante y con sus típicos cuestionamientos y con sus típicas recitales citas bíblicas. Y este padre, con absoluta tranquilidad, le va contestando a cada cosa. Y ahora, aparte que me impactó mucho cuando dice que el primer protestante fue el demonio, porque cuando el Señor fue tentado al desierto por Satanás, pues lo que hizo fue tentarlo a base de citas bíblicas. Y yo no me caí en cuenta de eso, o sea, pues para recitar la Biblia cualquiera, pues el demonio lo hace. Entonces, la esencia no está en memorizar citas bíblicas para atacar a los católicos, no, ni más faltaba. Por supuesto, los católicos también estamos llamados a estudiar la Biblia y a memorizar los pasajes, pero con un sentido, con amor, como, con el sentido de profundizar y también si en el momento hay que dar cuenta de nuestra fe, pues tener los elementos para argumentar desde la coherencia, desde lo que es verdaderamente lo que el Señor nos dejó, no con el ánimo de atacar, ni de vulnerar, ni de maltratar al otro, ni más faltaba. Pero mira que este libro también es muy lindo, no lo he terminado de leer, tengo su tarea pendiente. Hay otro que escuché que lo recomendó un sacerdote, no lo he leído tampoco, se llama Leyendas Negras de la Iglesia. Y pues narra, por ejemplo, cosas como que se le ha atribuido siempre a la iglesia que no son ciertas. Por ejemplo, el tema de que se quemó vivo a Galileo, eso no es cierto, ¿sí? Entonces, este libro también es otro que tengo ahí en lista que no he leído. Los otros que he recomendado, sí los he leído, por ejemplo, el diario de Santa Faustina, el de Doctrina Cristiana, algunos de Santa Teresa, el diálogo de Santa Catalina, eso sí, digamos que te puedo hablar ya con la experiencia. Lo que es de Leyendas Negras de la Iglesia no lo he leído, pero más o menos ese es como el contenido, ¿no? Como de mira las mentiras que nos han contado por cientos de años y que por ignorantes nos las hemos creído toditas. Entonces te invito a que conozcas más tu fe, conozcamos más nuestra fe. Y el hecho de que estés escuchando este video, escuchando este audio, viendo el video, es un primer paso. Pequeñito sí, pero pues eso nos va aproximando poco a poco. Bueno, quedamos hasta acá, que ya me extendí. Muchas gracias nuevamente por acompañarme. Dios los bendiga. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.